Buenos días a todos. Entiendo que ha sido una sesión intensa, pero la que viene ahora quizás no será tan intensa, obviamente, pero va a resultar muchísimo, no más interesante, pero sí muy productiva, ya veréis. Es un verdadero placer estar con unos ponentes de tanto nivel. It's a pleasure to share this table with you all. Y ahora os vamos a presentar, yo soy el doctor José María Santiago del Complejo Hospitalario del Moisés Broggi, la doctora Aina Capdevila del Clínic, y tenemos al doctor Rafael Gómez Navarro, que es un placer tenerlo aquí, es médico de familia en Teruel, en una ciudad preciosa, pero es que además ha hecho su tesis doctoral sobre la osteoporosis en el varón, que como él dice, es como Teruel, que también existe, ¿no? La presentación yo la encuentro espectacular y espero que la disfrutéis como yo la he disfrutado al leerla. También tenemos a la doctora Gemma Badosa, que está también en un hospital espectacular por las vistas que tiene, todo rodeado de verde. Es un placer verla en el Hospital d'Olot y Comarcal de la Garrocha, en Girona. Y también hizo la tesis doctoral, al hilo de lo que decía el doctor José Augusto, de que hay que hacer tesis doctorales, pues aquí tenemos dos, sobre fragilidad. Hizo una tesis doctoral sobre fragilidad y también va a dar una charla que va a ser muy práctica, sobre todo al nivel que hablamos de este bloque de atención primaria. Yo pienso que es muy aplicable. Y al tercer ponente, que también es un placer contar con él, lo presentará mi compañera. It's a pleasure to me to introduce Dr. Saota. Dr. Rupinder Saota is a leader clinician in otorogeriatrics and developed his work in the Queen's Medical Center in Nottingham, UK. He's also highly relevant in teaching and investigation. He speaks in the most important conference all around the world. And also he has more than 100 publications about fragility fractures in the most important journals of geriatrics and trauma. Moreover, he's member of the NICE guidelines. He's member of the Royal College of Physicians. And also, it's a member of the scientific committee of the Fragility Fracture Network, being the chair of vertebral fractures. I was fortunate to have him as a mentor and a friend, and he instilled in me his passion for fragility fractures, but not also to prevent and treat, and also investigate, the importance of investigation to improve our knowledge and to treat better our patients. We are proud, all the organization are proud to have him today here. It's the first time he speaks in Spain, so it's another point of... And we are sure that we learn a lot of his presentation, and don't hesitate to ask him all your questions and doubts. Thank you. Damos paso al doctor Rafael Gómez. Recordad que al final de la mesa podéis escribir o hacer las preguntas que creéis oportuno. Muchas gracias. Ahora sí. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias al grupo por invitarme aquí, a los que propusieron mi nombre, espero que no se arrepientan. Y yo he estado sentado al otro lado en algunos años, pues para mí de verdad es un lujo especialmente como médico de familia, y ya ni te cuento viniendo de un sitio de lo que ahora llaman la España vaciada, pues para mí es un honor estar aquí con vosotros. Os voy a llamar de tú. Bueno, el título no es muy original, ¿no? Viniendo de Teruel, pues aquí ya sabéis que de Teruel siempre te dicen, Teruel existe. Pues digo, hombre, pues fractura de cadera en el varón, pues también existe, estaba claro, ¿no? Bueno, esto pasa. Bueno, estos son mis conflictos de intereses. Claro, y esto de la fractura de cadera en el varón también existe, pues viene a ser lo mismo que decía en este diario, en el New York Times, un diario general, como todos conocéis. En el año 16, Brody decía esto, que los hombres tienen también osteoporosis. Y además añadía, lo que he remarcado, que un hombre de las mismas características que una mujer, si se fracturaba, tenía una probabilidad muy superior de después de la misma tener discapacidad o incluso de morir. Era como decir, hombre, hablamos mucho de fractura de cadera en las mujeres, ojito, los hombres también se fracturan y además les va peor.
Bueno, en España, en línea de esto, pues también los diarios generales se hicieron eco un poco de esto y se empezó a hablar, bueno, pues de una cosa que habitualmente solo se asociaba con la mujer y sobre todo la mujer posmenopáusica. Se hablaba de esto. Los hombres a partir de los 75 años tienen igual fractura de cadera que las mujeres o pueden tenerla, digamos. Bien, que era un problema que afectaba también al hombre y de repente se llama la atención. Total, para los más mayores, o por lo menos de mi edad, pues a lo mejor recuerdan esto, ¿no? Que hoy en día quedaría como sexista, aquello de es cosa de hombres, el soberano, pues a lo mejor también hay que decir que la fractura de cadera también es cosa de hombres, ¿no? Justo hace un año, pues el que hizo, bueno, los más jóvenes, seguro que no lo conocen, Georgie Dan, el rey de la canción del verano, que también la vida qué cosas tiene, ¿no? Lo que ha hecho mover las caderas en España y el hombre va y se muere justo hace un año de una fractura de cadera. Lo cual esto pues salió en los medios y bueno, pues estas cosas sabéis que cuentan, lo dicen en Sálvame y ya tiene interés, ¿no? Decir, pues joder, Georgie Dan se ha muerto de fractura de cadera, pero eso no es de mujeres y tal. Bueno, pues un poquito de foco ahí que había que tenerlo en cuenta, ¿no? Georgie Dan, qué grandes canciones y cuánta poesía, ¿no? En qué será lo que tiene el negro y en la parrillada y esto, ¿no? Bien. Bueno, y del rey de la canción del verano, y con todos mis respetos al doctor Saota, pues ahora una reina, la nueva reina de Inglaterra, pues ha demostrado su interés por la osteoporosis y me llama la atención que pone ahí en ese tuit que dice para hombres y mujeres. Bueno, pues a lo mejor estamos en una nueva época, ¿no? Y se habla de osteoporosis y se habla también de hombres y mujeres. Bueno, pues este es el panorama en que estamos. Vamos a decir algunas cositas, ¿no? Sobre todo, todos sabéis mucho de osteoporosis, por eso, perdón, no he dicho al principio, cuando me han presentado, quiero añadirlo, que soy también profesor de la Escuela de Enfermería, no lo digo como currículum, sino porque creo que hay una presencia nutrida de enfermeras también en la sala, pues un saludo para ellas y espero que les interese también esto para ellas y para ellos. Bueno, con respecto al diagnóstico de la osteoporosis en el varón, pues solamente dos cosas que todos sabéis. Que por debajo de 50 años debemos utilizar el Z-score, no nos vale el T-score como en las mujeres, y que si utilizamos el T-score tenemos que tener la existencia de una fractura por fragilidad para poderlo diagnosticar. Esa es la diferencia desde el punto de vista del diagnóstico. Y más importante especialmente es que en los hombres siempre debemos de tratar de investigar la presencia de una enfermedad que justifique esa osteoporosis, es decir, que sea una osteoporosis secundaria. Porque todos sabemos que la osteoporosis de una manera muy global la podemos dividir entre primaria y secundaria, la primaria fundamentalmente debido al envejecimiento idiopática y las secundarias. Esto es lo que nos importa especialmente en el varón. ¿Por qué? Pues porque aproximadamente el 65% de las osteoporosis en el varón son secundarias, mientras que en la mujer podemos estar entre el 20 y el 40%. Por lo tanto, en todo hombre que tengamos un diagnóstico de osteoporosis nos tenemos que plantear si es secundaria algún proceso. ¿A cuáles? Pues hay muchos y todos los conocéis. ¿Cuáles me importan a mí especialmente desde el ámbito de la atención primaria? La EPOC, fundamental, el abuso de alcohol, y a veces el abuso no es tanto abuso como nos parece, ¿eh? Una toma de 3 unidades ya se justifica la presencia de osteoporosis. La enfermedad renal crónica, que últimamente por otros motivos tenemos mucho interés y estamos muy preocupados en ella. Y luego secundaria a medicaciones, lo de los corticoides, en teoría lo sabemos todos y lo tenemos muy grabado. Lo de la terapia de deprivación androgénica la sabemos, pero hacemos menos caso y dedicaré un tiempo a esto, ¿no? Con respecto a la prevalencia de las fracturas por fragilidad, voy a nombrar el estudio Prefaraos, no sé si hay alguno de los autores en la sala, porque fue un estudio que se hizo aquí, me da vergüenza hablar de su trabajo, pudiendo hacerlo ellos. Simplemente decir que en este estudio, que es un estudio en que se estudiaron 32 centros de atención primaria de 14 comunidades autónomas de España, pues encontraron una prevalencia de 24% de mujeres con antecedente de cualquier fractura por fragilidad y un 8% de hombres. Sí, bueno, claro, no es sorpresa, es el triple de mujeres, pero también hay hombres, que es mi mensaje, digamos, ¿no? En relación con el Registro Nacional de Fractura de Cadera, que también tenemos presencia y nos hablarán, pues los datos son estos, que aproximadamente un 22,6, bueno, aproximadamente no, ese es el dato, de 22,6 según los datos del Registro de Cadera del 20, de fracturas de cadera en España se producían en hombres. Nos quedamos en torno al 25-30%, redondeando, ¿no? No es una cantidad menor. Con incidencias menores de esto hacemos más caso a otras patologías, ¿no? Esto supuso en España 1.388 casos en el año 20. Esto queda feo nombrarse a sí mismo, esto es, como decía, de mi tesis doctoral, solamente pongo esto porque en un cupo medio
de medicina de familia, no me atrevo a decir en público cuál es el cupo medio en España, por si acaso alguien me pega, pero vamos a decir que 4 o 5 pacientes varones con fractura de cadera al año. Lo que es curioso es que preguntas así, compañeros, oye, ¿tú en tu cupo has visto alguna fractura de cadera en hombre? Y la gente, yo no sé dónde se meten, porque la gente no tiene esa conciencia y se han fracturado. Yo creo que se deben perder en el sistema o no lo sé. Creo que sería para reflexionar. Bueno, con respecto a la fractura vertebral, que en la mesa se va a hablar con más detalle y más categoría que lo que puedo decir yo aquí, solamente esto, aunque esto sea un estudio antiguo, si os fijáis en el lado de... ¿Esto apunta por aquí o no? Sí. Ahí. Bueno, esa parte de ahí simplemente la pongo para que veáis este estudio, insisto, aunque es de hace 20 años, fijaros cómo según vamos bajando en tamaño muestral, radiografías positivo, informe de alta positivo, bueno, pues de los que se diagnostican, la diferencia en hombres o mujeres a los que se transforma ese diagnóstico en una información en el informe de alta cae radicalmente. De esos los que se tratan menos y de esos los que se tratan, entre comillas, vamos a decir bien, menos. Y los que se les hacen densitometría, menos. Quiero decir, se diagnostican poco y se tratan poco a esos pacientes si comparamos con las mujeres. Quiere decir, se considera que en el hombre es un problema menor, o por lo menos esa es la conclusión que yo saco viendo esto. Con respecto a la incidencia, esto que seguramente muchos conocéis, también es de hace años, pero es del estudio EPOS, pues podéis ver, estos son de fracturas morfométricas vertebrales, pues son por 2 sistemas, comparados sistemas de diagnóstico. La conclusión es que la fractura vertebral es frecuente, en torno al 20%, y aquí encontraban una prevalencia igual en hombres o mujeres. Por lo menos con respecto a la fractura vertebral, la importancia aparentemente es muy similar. En este otro estudio, que se hizo en Asturias, con respecto a la fractura vertebral, pues cosas que ya sabemos. Más prevalente según aumenta la edad, que es la fractura osteoporótica en el hombre más frecuente, la fractura vertebral, y que también, como también sabemos, que la mayor frecuencia se encuentra en pacientes que se encuentran en rango de osteopenia, no de osteoporosis. Por lo tanto, los pacientes osteopénicos también sabemos que hay que vigilarlos. Con respecto a la mortalidad, en este estudio veis en la tabla de la derecha, que son las líneas de Kaplan-Meier, tanto en menores de 70 años como en mayores de 70 años, si comparamos hombres con mujeres, evidentemente la mortalidad de los pacientes fracturados es superior a los controles y la caída es mucho mayor, es sensiblemente mayor en los hombres que en las mujeres. Por lo tanto, como decíamos, mueren más, la mortalidad por fractura de cadera en los hombres es superior a los controles, por supuesto, pero también superior a las mujeres en el mismo intervalo de edad. Este es un trabajo que hicimos nosotros con hombres en nuestra zona de salud. Como vemos, la mortalidad a un año era del 25, casi 26%, y a los 3 años de casi del 60%. Y como veis en la línea de Kaplan-Meier, en el primer año la caída se produce fundamentalmente en los 6 primeros meses. Y como les digo yo a mis compañeros, se nos mueren a nosotros en casa, no se les mueren a los traumatólogos en el hospital. Quiere decir, mueren, como también sabéis de sobra, de reagudización de problemas crónicos y se nos mueren a nosotros en su domicilio. Por lo tanto, esto me importaba especialmente desde el ámbito de la medicina de familia. Con respecto a los factores de riesgo, pues vamos a repasar algunos de los que más nos interesan. Lo primero, el envejecimiento. Hombre, pacientes de 113 años, como este pobre que se queja de que nadie ha ido a su cumpleaños de su infancia, pues lo entiendo, ¿no? El problema no... Bueno, primero el envejecimiento no debería ser un problema, ¿no? Decimos así, queda fatal. El problema para nosotros no van a ser los mayores, sino los muy mayores. Quiero decir, ya cuando tenemos un paciente centenario en la consulta ya no lo cuentas porque tienes con cierta frecuencia. Bueno, pues el envejecimiento es un factor de riesgo tanto en hombres como en mujeres. La curva de la pendiente es superior en las mujeres, pero los hombres con el envejecimiento es también un factor de riesgo y se fracturan más. ¿Va a seguir aumentando la esperanza de vida? Pues posiblemente sí, o por lo menos se va a mantener, no vamos a olvidarnos ahora de la época del COVID. Por lo tanto, este factor de riesgo no es un factor de riesgo, sino un marcador, no lo vamos a poder modificar, ¿no? Las caídas, tema de lo que los geriatras saben muchísimo, los pacientes se caen y se caen todos, hombres y mujeres. Hay gente que se cae y tiene suerte, pero no tenemos que confiar en esto. Una mujer valenciana de 90 años que se cae de un 7º piso y no se hace nada. No confiemos en que a nuestros pacientes les pase lo mismo. Lo normal es que se caigan, no hace falta ni tan siquiera desde un 7º piso. Se pueden caer de la silla y se fracturen. ¿Se caen igual los hombres y las mujeres? Pues hay estudios. Pues lo primero, se caen más según avanzan los años y van a seguir envejeciendo, como hemos dicho.
Y en este estudio parece que se callan un poco más las mujeres que los hombres, pero si luego hacen un análisis multivariante te dicen que no, que es por factores de confusión. O sea, para nosotros son de riesgo las personas mayores, hombres o mujeres, porque ambos se caen, ¿vale? Se cae hasta el torico. Y se cae el torico, supongo que muchos lo habréis visto, porque es por las cosas por las que salimos, pues se cae y se rompe. Pero claro, el problema es aquí que se rompió las 4... y se perdieron, además, no sé si lo sabéis, se perdieron. Cosas de misterio. O sea, que es mejor que no se caiga ni nuestros pacientes ni el torico, porque la cosa va mal. Y no es fácil encontrar prótesis para el torico, ¿eh? Vale. Más factores de riesgo. El tabaquismo. Bueno, pues este metaanálisis de Canis, pues está claro. Concluyen que la historia de tabaquismo resulta un factor de riesgo fundamental. Y a día de hoy, aunque las cosas van cambiando, fuman más los hombres que las mujeres. Por lo tanto, ese factor de riesgo está más presente en los hombres. El alcohol, 3/4 de lo mismo. Se considera un factor de riesgo. A día de hoy, datos que no los he puesto de la encuesta nacional de salud, beben más los hombres que las mujeres. Y a mayor cantidad de ingesta, en unidades de alcohol, mayor posibilidad de fractura osteoporótica y mayor probabilidad de fractura concretamente de cadera. Factor de riesgo muy prevalente, desde luego. Y nos vamos con el cáncer de próstata, que es un tema que a mí me parece especialmente importante porque es el tumor más prevalente en España, con mucha diferencia, ya hablamos de prevalencia. Y en los pacientes con cáncer de próstata tienen una alta prevalencia de osteoporosis los que están sometidos a terapia de deprivación androgénica, que son un porcentaje importantísimo. Las cosas en cáncer de próstata también están cambiando en algunos aspectos, se debate mucho, no sé si hay algún oncólogo o algún urólogo en la sala sobre los sobretratamientos y demás, pero la situación que tenemos es esta, un porcentaje muy importante de pacientes están con tratamiento de deprivación androgénica. Con las series, fíjate, varían desde el 9 al 53%, eso es un poco como no decir nada. Pero bueno, parece que eso se debía a la duración del tratamiento y a los distintos tipos de tratamiento y a dónde y cómo se hizo el cálculo de la densidad mineral ósea, pero que tienen osteoporosis, vamos, que no nos perdamos, que los árboles no nos impidan ver el bosque. ¿Vale? Disculpe, 2 minutos. Perdón, aquí. 2. Bueno, pues correré. Bueno, el cáncer de pacientes en tratamiento con hipogonadismo, como vemos ahí, tienen más osteoporosis en todas las localizaciones, ¿de acuerdo? Quiere decir, comparando con los controles, ¿vale? Y además, tenemos que saber que como los pacientes con cáncer de próstata mayoritariamente tienen una cierta edad, ya per se, por el propio factor del envejecimiento, ya partimos de una situación de osteoporosis. Por lo tanto, van a concurrir 2 factores de riesgo. Y además vemos que según van pasando los años, el porcentaje de paciente con osteoporosis, que es la línea verde, va aumentando. Están ya hablando a 10 años. Pero claro, es que la supervivencia, estos son datos americanos, de los pacientes con cáncer de próstata, supervivencia a 5 años es del 98% de los pacientes. Por lo tanto, una gran parte de los pacientes van a llegar a esos como poco 5 años, que va a situarnos ya en más de la mitad de pacientes con diagnóstico de osteoporosis. Pacientes con deprivación androgénica, como vemos en este trabajo, fijaros, si comparamos con controles, casi el 20% de fracturas en los pacientes con deprivación androgénica, no solamente un 12% con significación estadística de los pacientes con bloqueo frente a los que no. Por lo tanto, es un factor de riesgo. Además, los pacientes con cáncer de próstata que se fracturan es un marcador claro de mortalidad. Quiere decir, pacientes que se fracturan, la mortalidad en los siguientes meses es muy frecuente, por lo tanto es un indicador de riesgo muy importante. Y en este sentido también hay trabajos como este donde ponen de manifiesto que en servicios de urología, donde, un poquito paralelo a lo de la ortogeriatría, ¿no?, donde se ha cuidado a los pacientes con bloqueo androgénico y se ha hecho lo que ellos llaman HBP, programas de salud del hueso, ha mejorado sustancialmente, ha disminuido el número de fracturas, ¿vale? Con respecto a la EPOC, pues bueno, 3/4 de lo mismo, tengo que ir rápido. La EPOC es frecuente y parece que hay mayor prevalencia tanto de osteoporosis como de fractura en pacientes con EPOC, independientemente del tratamiento con corticoides, por el hecho simplemente de ser EPOC, ¿verdad? Y además también podemos ver aquí que tienen más osteoporosis y más probabilidad de fractura los pacientes que tienen niveles GOLD más elevados, de mayor gravedad. Probablemente son también los que tienen más años de desarrollo de la enfermedad, ¿vale?
Estos datos hacen referencia a las fracturas vertebrales en pacientes con EPOC. No me voy a entretener en esto, puesto que se va a hablar. Y este trabajo, que era de Díaz Manglano, hecho en nuestro ámbito de comunidad autónoma, sí que le llamaba mucho la atención que pocos pacientes, y era la conclusión, que pocos pacientes con EPOC estaban diagnosticados de fracturas vertebrales cuando las tenían, que no nos fijábamos en ello, ¿no? Por lo tanto, estos son los factores de riesgo que me parece importante. Vamos ahora con 4 cosas del tratamiento. Con respecto al tratamiento, y haciendo de nuevo referencia al estudio PREFRAUS, todos sabemos que hay un gap entre diagnóstico y tratamiento en todos los pacientes. Bueno, pues ese gap, ese desfase es muy superior en los hombres que en las mujeres, de datos pues, tomados en nuestro entorno, ¿vale? Y con todos los tratamientos. ¿Qué tratamientos podemos utilizar? Pues el tratamiento de la osteoporosis en el varón básicamente es el mismo. ¿Qué utilizamos? Fundamentalmente risedronato, que ha demostrado tanto al año como en el segundo año, comparado con controles, la disminución del número de fracturas vertebrales y fracturas no vertebrales. Risedronato, por cierto, que es el que está autorizado para hombres por ficha técnica, y no el alendronato, aunque es el más utilizado. Cosas curiosas que tiene la vida. El denosumab, tanto el denosumab en el estudio específico con hombres, que es el estudio ADAMO, donde están los primeros 12 meses denosumab frente a placebo y continúan con denosumab, en hombres demuestra también que mejora la densidad mineral ósea en hombres a los 2 años y disminuye además la incidencia de nuevas fracturas vertebrales. Me estoy refiriendo solamente a estudios específicos con hombre, todo lo de las mujeres lo podemos asociar. La teriparatida también ha demostrado efectos en mejora de densidad mineral ósea en el varón, en estudios específicos, y para acabar voy a ir simplemente a lo que nos dicen las guías de la Sellón del año 22 específicamente sobre los hombres. Como resumen, tenemos muy poca evidencia respecto al tratamiento de osteoporosis masculina, porque la mayor parte de los grandes estudios están muy poco o nada representados. La mayor parte que han tenido como objetivo primario la densidad mineral ósea y no el número de fracturas. Los resultados en general son similares a los observados en las mujeres. Podemos traspasarlo clínicamente, ¿no? Y la eficacia probablemente será similar también en términos de fractura. El alendronato, el risedronato y el zoledronato han demostrado una disminución de fracturas vertebrales en estos pacientes varones, insisto. El denosumab ha demostrado aumentar la densidad mineral ósea en varones y reducir el riesgo de fractura en los sometidos a tratamiento de deprivación androgénica, especialmente importante. Y la teriparatida ha demostrado efectos beneficiosos en varones. Esto es lo que nos dice la guía de la Sellón. Cabría plantearnos para los varones la siguiente estrategia. Risedronato o alendronato, haciendo obviedad de la ficha técnica, en los pacientes sin criterios restrictivos para la administración oral. Zoledronato o denosumab en los enfermos con dichos criterios o de más edad y por ello de mayor riesgo de fractura de cadera. Teriparatida en caso de osteoporosis establecida con alto riesgo de fractura. Y tenemos el nuevo invitado, que es el romosozumab, que a día de hoy para hombres no tiene indicación. Esperemos que en el futuro la pueda tener y probablemente sería pues, en el seno de los tratamientos secuenciales. Y más o menos me he ajustado. Más o menos. Más o menos. Pues muchas solamente gracias. acabo aquí tan próximo al hospital, al recinto modernista, pues unas fotos también del modernismo de la ciudad de Teruel, que fue un regalo de un catalán que estuvo ahí, discípulo de Gaudí, el arquitecto Monguió. Bueno, pues para que lo veáis, sí, aquí tenéis muy buen modernismo, pero que veáis ahí el regalo que hizo un catalán en Teruel. Muchas gracias. Muchas gracias. Well, now, Professor Otto, it's your time. I hope you enjoy that. So good morning, everybody. Thank you ever so much for the kind invitation. Thank you on behalf of the organising committee and the chair for the invitation to come here. Thank you also for allowing me to give my lecture in English. I'm sorry, my Spanish is very, very poor. I can probably just order beer and wine. That's all how good my Spanish is. So I think that's enough for us in UK to survive when we come across into your beautiful city, and it's always a pleasure. And again, thank you to Ina for that personal invitation.
when she invited me to come, I find always any excuse to come here. And again, thank you. And I'm very humbled, really, to be here. And really just to share with you work that we've been doing. And what I will do is I'll try and speak a little bit slower. I know when we speak, we go too fast and we speak too, and you don't understand any words. So you'll be pleased I'll try and speak very slowly. But also my slides, I've got very limited amount of written information, lots of pictures. So hopefully something that you can take away from this. So thank you again. So just my disclaimers and disclosure statements. So really just a little bit about the unit that we actually work in. So what I've done here is I've just shown you a map, and I've put on the map London, because nobody knows where Nottingham is. So I've put London, and you can see where Nottingham is, which is shown as the large red dot there. We have a large hospital unit. We are seeing approximately 800 hip fractures per year. So it gives you a size of the unit that we look after. But as well as the local unit, we have a regional unit. We have both a regional trauma center, and we have the regional spine unit that we also look after. And the catchment population for those regions is the whole of the region. So roughly about 4.5 to 5 million will come to our care. So we see these patients day in, day out. We have a large team at Nottingham. We have 23 geriatricians within our department. And in terms of the ortho geriatricians now, I have a team of 7 of us where we provide care for hip fracture patients, spine fracture patients, and major trauma patients with dedicated medical consultant ward rounds on a daily basis. So I think we probably have one of the largest units, and certainly one of the largest orthogeriatric units across Europe, I would think, in most centres that we look after. So vertebral fractures are a huge problem. It's a spiral of care you'll see with these patients, starting off with back pain, deformity, breathing problems, subsequent falling over, and eventually increase mortality. So it's a real patient group that we need to do something about. Secondly, it's the most important group where we have the best evidence-based. When you look at all of the treatments are around vertebral fracture reduction, and we have the best evidence for those groups of patients. But often enough, many of these patients will come to hospital, and they're the patients that we tend to pick up the least. So we need to do something about these patients. Very simple tests are just doing an X-ray, and it amazes me how many of our, particularly our junior doctors, and even our consultants don't like the spinal X-ray, saying, oh my God, there's a spinal X-ray. What does this mean? So it's very simple. A simple standing thoracolumbar X-ray is a really good indication if somebody's presenting with acute pain, and you can assess the spine and look at the vertebral heights. The problem with the acute X-ray tells you nothing about how acute the fracture is. So if you have more specialist imaging, you can do an MRI scan, as you can see here. And on the left, you have the T2 weighted image, where essentially fluid is shown as black. And on the right, you have the stir sequence. And the stir sequence will show fluid shown as white. So again, usually within the first 6 to 8 weeks, an acute vertebral fracture will have edema around the vertebrae. So you can use imaging to help guide you how acute this fracture is and help you manage that patient. I'm aware in some units, access to MRI and CT can be quite difficult. But again, I think it's becoming more accessible and it's easy to manage these patients. It's important to do simple tests. Just assuming somebody has a vertebral fracture, they are elderly, it's dangerous to assume it's just osteoporosis. You'll find that 1 in 10 patients may have something else going on, and 1 in 100 patients you may pick up something else like myeloma, cancer, CA of the prostate. So these are some very simple tests that you can do to assess that patient. And my routine recommendation is simply a full blood count, a biochemistry profile to include a calcium, some thyroid function tests, and then a myeloma screen.
and a PSA, particularly in a man, where you might pick up a CA of the prostate presenting as an acute vertebral fracture. It's important we treat these patients. It really upsets me when I go around the ward, I see many patients with an acute fracture and they're receiving no analgesia. It's a painful fracture. We need to treat these patients. I've listed various medications here, but my preference tends to be paracetamol intravenously. Patients can't take this. And I also use a patch because then I know the patient's receiving their treatment. So my preference is something like a buprenorphine patch or a morphine patch, and then reassess the patient at 24 and 48 hours. But I, again, can't stress the importance of analgesia. It really upsets me when I see many of my patients, and I'll come to the ward and I'll say to the patients, "Why aren't you walking?" They'll say, "Oh, doctor, because of the pain." We just leave them in bed and we do nothing to really try and help those patients. It's really important to optimize pain control. What we need to stop is this. We need to stop older people just lying in bed with acute pain. We don't leave hip fracture patients lying in bed, so why are we leaving older people with vertebral fractures lying in bed? It's a real problem. What do? We give them morphine. Morphine makes them confused, they get constipated, delirious, agitated. We then ring a spinal surgeon who tells to put on an orthosis. Nobody wears an orthosis, okay? So in the UK, across Europe and globally, we're trying to change the acute management of these vertebral fractures. Every day a patient is lying in bed is a bad day. We need to get them up and moving as quickly as we can. So if they're lying in bed, struggling with pain, you need to do something about it. And in UK, we have guidance around vertebral augmentation. I don't know how familiar you are or how access vertebral augmentation is here. This is what we call kyphoplasty, where you insert a needle, you inflate a balloon to create a void, elevate the vertebra slightly, remove the needle, and fill the void with cement. And it's again really trying to activate patients and get them mobile as quickly as you can. This is a very busy slide. I'm not going to go through each of this in detail, but I want to share with you, we now have the first UK guidance, national guidance by NHS England on the management of acute vertebral fractures. And I'm not aware of any other country at the minute, certainly across Europe, that has acute vertebral fracture guidance. And this is where we're pushing to try and improve the care of these vertebral fracture patients. And just really want to summarize the management box here, just to highlight just a few things for you to see. On the left is about analgesia, getting the analgesia right, optimizing pain control, getting the patients mobile. In the middle, if patients are struggling to mobilize, further imaging within 48 hours. So if your patient is not standing, mobilizing, urgent imaging. And if that image confirms an acute vertebral fracture with edema, then we would recommend augmentation. And we're pushing that practice. Certainly in Nottingham, we have a regular service to try and push patients towards interventional radiology for cement augmentation. So what about other patients that don't present clinically? So there will be many patients who will come for your DEXA scan. So they'll have a routine DEXA scan of the back and the hip. And what we also do, which I'm not aware of how routine common practice you are here, but this is what we call spinal morphometry, where the patient lies on the side and you image the whole spine, and straight away you get an image breakdown of all the number of fractures that these patients may have. This is some work that our chair, when she came to Nottingham, actually published with us. And what this shows here is the prevalence of vertebral fractures in those patients presenting to a fracture clinic setting. So these patients had come in, had broken their wrist, had gone and had a DEXA scan. And what we can see here, this is the proportion of patients. If you look at the top row, the number of men under the age of 75 years and women under 75, and again over 75, and both for male and females. And we can see that the prevalence of vertebral fractures, roughly about 20% of patients presenting
with a wrist fracture had an undiagnosed vertebral fracture that was picked up and allowed further management. So we got to try and identify these patients and optimize their patient care. The second group of patients are those patients who tend for a routine CT. So a patient may come in with a possible pulmonary embolus, you do a CTPA, or you may do a CT of the chest, abdomen, or pelvis, looking for something else. What the radiologist doesn't do is reconstruct the spine to look for spinal fractures. So we now have software that automatically reconstructs the sagittal formats of the CT. So these are patients who come through incidentally for a routine CT. The CT was reconstructed, and we can see approximately 20% of patients who you do a CT on, coming to hospital, will have an undiagnosed vertebral fracture. So again, this is another group, and I think this is the future now that we'll be moving towards with AI picking up software and automizing imaging in what needs to be done with these patients. So really, just to summarize, it's really important that we optimize this patient care group. The vertebral fracture is the new hip fracture. We need new standards of care. We need to optimize getting patients moving, changing the way we practice patients. We don't leave hip fracture patients lying in bed for 4 or 5 days. Why do we leave vertebral fracture patients lying in bed for 4 or 5 days? It's important to clinically assess these patients and get their treatment right early. It's a painful fracture. Treat them, get them up, and mobilize them. For those patients who are struggling to mobilize, think about higher imaging and surgical intervention. And we're working very closely with Regional Spine. I presented something very similar at the European Spine meeting last week. And last year, I was at the Global Spine Network, where the spine surgeons are interested and are recognizing this patient group in further intervention. I cannot stress rehabilitation and secondary prevention. It's critical, because they will come back if you do nothing. If you send them home, treat them, they'll come back with another fracture. And lastly, here are 2 guidelines that you can download. They are free. This is work that we've developed nationally. These are guidelines both for the identification of vertebral fractures and for the management of acute vertebral fractures. Simply Google ROS, and the web links are on the bottom there. I'll just give you a minute to take those pictures. It's free. Download them. A lovely 1-page summary of what you need to do. And again, I'd like to thank you ever so much for your attention and the invitation here. Thank you. Sí, antes de empezar, que se me ha olvidado, igual que he hecho una omisión antes, sin querer, la doctora Badosa, que es la responsable de la unidad de ortogeriatría del Hospital de Olot. Cuando quieras. Es que hace poquito de esto. Bueno, buenos días. Primero de todo, quería agradecer la invitación de poder hacer esta charla, me hace mucha ilusión. Y me ha tocado hablar de esto de fragilidad y fractura de fémur, que es un tema bastante amplio. Intentaré ajustarme al tiempo. Y he dividido la charla en 2 partes. Por un lado, una parte más teórica, que al final he decidido hacer una visión global, un poco superficial, pero global, porque es muy amplio y práctico. Y después os hablaré un poco del estudio que estamos haciendo personalmente y en nuestro hospital. No sé muy bien cómo va esto, ¿eh? Perdón, la tecnología no es lo mío. Primero vamos a definir la fragilidad. La fragilidad es una entidad clínica multidimensional en la cual hay un fallo en los sistemas fisiológicos. Entonces, cuando hay un estresor agudo, estas personas que tienen fragilidad pues no pueden mantener la homeostasis de su cuerpo
y por lo tanto son más vulnerables y tienen unos resultados de salud peores. Básicamente es esto. La fragilidad está muy relacionada con la fractura de fémur. Por un lado, porque al ser más frágil hay más riesgo de caídas y hay más riesgo de fractura de fémur, y por otro lado, porque cuanto más frágil es una persona con fractura de fémur, peor pronóstico vital y funcional tiene. No me lo invento, sino que hay algunos, bueno, os voy a explicar algunos artículos que dan soporte un poco a esto. En este artículo estaban estudiando factores de riesgo para la osteoporosis y se dieron cuenta de que al final los factores de riesgo de la fragilidad son los mismos prácticamente que los de la osteoporosis, que son los el síndrome de caídas, el delirio, la desnutrición, la sarcopenia, la depresión. Por lo tanto, seguro que los pacientes más frágiles también tienen más osteoporosis y por lo tanto tienen más riesgo de fractura. En este estudio, bueno, lo he puesto más que nada por la imagen porque es muy explicativa, ¿no? La malnutrición es un factor de riesgo para la fractura de fémur, la sarcopenia también, que la incluye, la osteoporosis incluye las dos y la fragilidad las incluye todas, ¿eh? Por lo tanto, es evidente que hay un riesgo más amplio. La fragilidad también es un indicador pronóstico de las fracturas de fémur y he elegido estos dos estudios que son metaanálisis y son revisiones sistemáticas. En este lo que observan es que las personas con más fragilidad tienen de una forma estadísticamente significativa más riesgo de mortalidad, tanto desde, a ver si me sale esto, tanto en el periodo intrahospitalario, en el mismo ingreso, como a los 30 días, como a los 12 meses. También ven que hay más complicaciones de forma estadísticamente significativa en las personas más frágiles, especialmente destacan la neumonía y el delirio. En este otro estudio, que es más reciente, es muy parecido, ¿eh? Simplemente separan los grupos de pacientes o los estudios por continentes. Entonces también ven que los pacientes más frágiles tienen más mortalidad. En los diferentes continentes es un poco diferente, algunos tienen una mortalidad, o sea, la estadística es más significativa en unos continentes que en otros, pero al final en todos ellos es significativa, igualmente con las complicaciones posoperatorias. Bueno, por lo tanto vemos que sí, que la fragilidad existe, que la fragilidad tiene relación con la fractura de fémur, entonces a lo mejor es interesante poder medirla. ¿Y cómo se mide la fragilidad? Pues hay diferentes maneras de medirla. Un sistema es el sistema cualitativo. Aquí hago un poco de historia, porque este se utiliza más bien poco. Es el primer modelo que apareció, que describió Linda Fried, y que básicamente lo que hace es entender la fragilidad como un síndrome. Está enfocado solamente al dominio físico y funcional. Estos son los 5 criterios de Fried, y entonces esto clasifica a las personas en robustas si no tienen ninguno de estos criterios, en prefrágiles si tiene uno o dos de estos criterios. En esta situación es cuando en primaria sobre todo es importante a trabajar porque estos pacientes prefrágiles son reversibles o como mínimo puedes retrasar la fragilidad 3 o 4 años. Y luego están los frágiles, que son los que tienen 3 o más de estos criterios y que en este caso la reversibilidad es difícil. Aparte de esta forma cualitativa está la forma cuantitativa que se basa en los criterios de Rockwood. Rockwood lo que hizo es crear un modelo de cálculo por acúmulo de déficits y convierte la fragilidad en una variable continua que va desde la no fragilidad a la fragilidad avanzada. Esto nos permite no solamente separar los pacientes frágiles de los no frágiles, que es lo que nos permitían los criterios de Fried, sino que nos permite también saber cuán frágil es una persona. Y esto después podemos acabar de medir este grado de fragilidad con los índices de fragilidad
y esto se puede relacionar después con el pronóstico vital también de esta persona. Con lo cual, pienso que son bastante útiles en la práctica clínica. Hay muchísimos índices de fragilidad. Yo en este momento estamos haciendo una revisión sistemática precisamente de esto, pero yo voy a destacar el índice Fragile Vic porque es el índice que tenemos aquí, ¿no?, en Cataluña, en Vic, que presentó además el doctor Jordi Amblas aquí creo que hace un par o 3 de años. Y nada, se publicó en el 2017, es una herramienta que ha demostrado ser fiable, factible y que tiene una buena capacidad predictiva de mortalidad en la población geriátrica. Este es el índice Fragile Vic, que no sé si, me imagino que más o menos lo conocéis y no sé si vale la pena explicar, lo digo porque por el tiempo que creo que vamos justos. Solamente destacar que este índice y la mayoría de los índices de fragilidad se basan en varios dominios, no solamente en el físico o en el funcional, sino también vemos que aquí pues, se valora el funcional, pero también está el nutricional, el cognitivo, el emocional, el social y un poco todas las comorbilidades. Es un índice que se basa, en este caso, en la valoración geriátrica integral, que al final ha demostrado ser la más fiable. Y VIC viene de esto, de valoración geriátrica integral. Bueno, sigo. Bueno, ahora tenemos, ¿no?, que sí, que podemos medir la fragilidad. Y ahora, una vez tenemos la fragilidad medida, ¿qué hacemos? ¿No? Porque vamos a tratar diferente a unos pacientes que a otros. Lo ideal sería que sí, seguramente, pero todavía estamos en el camino, ¿no? De momento, quería hacer un poco de repaso de los tratamientos, pero no me voy a extender mucho porque creo que hay una ponencia sobre este tema. Esta es una diapositiva para explicar los diferentes tipos de fractura que todos sabemos. Y simplemente decir que actualmente el tipo de cirugía que se utiliza se basa más en el tipo de fractura que en el hecho de que el paciente sea frágil o no sea frágil. Y por lo tanto, sí que es verdad que en las fracturas de cuello femoral hay un poco más de variabilidad y a lo mejor sí que en este caso un paciente muy frágil o que vemos muy débil, a veces se hace un tratamiento más conservador simplemente con la idea de controlar el dolor y mantener la sedestación, ¿no? Pero normalmente se va bastante a piñón, al menos mi experiencia, ¿no?, en el hospital es que las fracturas, ¿no?, intracapsulares son hemiartroplastias y las no intracapsulares son clavos medulares y andando. Bueno, ¿qué podemos hacer nosotros, ¿no?, como geriatras? Sí que podemos hacer cosas que al final lo hacemos yo creo que con todos, ¿no?, también, pero bueno, con los frágiles esto es mucho más importante. En primer lugar, luchar o intentar priorizar la cirugía en estas preciosas primeras 48 horas. Después, sobre todo, la prevención del delirio, que ya incluye un poco todo lo demás, el control del dolor, el control de la anemización, la hidratación correcta, el control de las infecciones, especialmente la infección de orina, la constipación, etc. Todos estos síntomas son súper importantes. Y después, en el posoperatorio, pues la movilización precoz y tanto en el pre como en el post, prevenir las complicaciones tanto trombóticas como hemorrágicas. Me gustó este artículo, estuve revisando un poquito y encontré este artículo en el que parece, ¿no?, que también los cirujanos se están planteando buscar otras maneras de hacer intervenciones menos invasivas. Y aquí sí que ya empezaría a cuadrar un poco todo. En este estudio simplemente hago una pincelada, se compara un poco la intervención por vía anterior o por vía transgluteal y se ve que la intervención por vía anterior es una intervención menos agresiva porque se pierde menos sangre, duele menos y por lo tanto los pacientes se recuperan antes y el impacto es menor. Lo que pasa es que los resultados, a pesar de que hay una tendencia, no son estadísticamente significativos, pero bueno, hacen falta más estudios de este estilo. Esto sería un poco lo que os quería explicar, así a grandes rasgos, de lo que es la relación que tienen la fragilidad y la fractura de fémur. Y ahora os voy a explicar un poco el estudio. Primero me hacía gracia explicar el porqué de este estudio, porque tiene mucho que ver con esta jornada. Entonces, bueno, yo hace unos 6 años que me dedico a la ortogeriatría y a mí me preocupan especialmente los pacientes muy frágiles que cuando los ves ya ves que
no irem bé, ¿no? Pero que, bueno, pues se operan y siguen todo el circuito y al final, pues eso, se complican y acaban muriendo, ¿no? Y esto me preocupaba mucho. Entonces, no sabía cómo intentar seleccionar estos pacientes. Entonces atendí a la jornada de ortogeriatría y vino el doctor Jordi Blas a hablar del índice Fragile Vic. Entonces vi la luz, ¿no? Y pensé que seguramente estaría bien de poder validar esta herramienta o buscar herramientas que nos ayuden a seleccionar los pacientes para también ver si podemos ajustar los tratamientos. Y esto es un poco el porqué y también porque me hace mucha ilusión poder explicar este estudio aquí. Bueno, ahora os explico ya el estudio, que no lo he acabado. Han dicho que he acabado la tesis, pero estoy en ello todavía. Entonces, esto es parte de mi tesis. La idea la hipótesis de trabajo es que el índice Fragile Vic es una herramienta que tiene buena capacidad predictiva de mortalidad a los 12 meses en población geriátrica que ingresa por fractura de fémur, porque el Fragile Vic está validado en población geriátrica en general, pero no específicamente en fractura de fémur. También estamos validando otra herramienta que no tiene que ver con la fragilidad, que es la escala Nottingham Hip Fracture Score, que precisamente es una herramienta que idearon el equipo del doctor Saota, con lo cual me hace también mucha ilusión que esté en la mesa. Bueno, el objetivo es validar estas dos herramientas en esta población y después los objetivos secundarios serían describir la supervivencia, la calidad de vida, la funcionalidad a los 12 meses y los recursos sociosanitarios a los 12 meses después de una fractura de fémur en población geriátrica de más de 65 años. Lo que estamos haciendo es lo siguiente. En el momento del ingreso hacemos una valoración geriátrica integral y hacemos una visita basal con una valoración clínica, una valoración funcional, cognitiva, previa, basal, y del recurso sociosanitario, si es que tienen alguno en aquel momento, y de la calidad de vida. Después, al mes, hacemos una valoración del estado vital y la calidad de vida solamente y finalmente a los 12 meses valoramos el estado vital y volvemos a hacer una valoración funcional de recurso sociosanitario en ese momento y de calidad de vida. De momento hemos publicado este artículo, que es un artículo original breve, que ha salido hace pocos meses, en el cual lo que hemos hecho aquí es un artículo un poco extra de la tesis, porque aquí lo que hemos hecho es trabajar con el índice Fragile Vic, porque el doctor Blas es director de mi tesis y por lo tanto estamos trabajando conjuntamente. Aquí lo que hicimos fue coger la población de fractura de fémur de la cohorte original. Cogimos la cohorte original del estudio Fragile Vic y cogimos solamente los pacientes que tenían fractura de fémur, que eran un 17% de los pacientes, 103. Entonces los separamos dependiendo de la fragilidad en 3 grupos: el grupo de no fragilidad o fragilidad inicial, el de fragilidad intermedia o el de fragilidad avanzada. Entonces no se ve muy bien, creo, pero de todas las variables, o sea, no hay ninguna diferencia en los 3 grupos, ni en edad, ni en género, ni en tipo de fractura, tipo de cirugía, etc. Pero sí que hay una diferencia claramente significativa en la mortalidad intrahospitalaria, ¿vale? Siendo de cero en los pacientes no frágiles o con fragilidad inicial y del 23%, que fueron 7 pacientes de fragilidad avanzada. Se ve mejor en la curva de supervivencia, que habla por sí misma. Por lo tanto, concluimos que sí, que el índice Fragile Vic tiene una buena capacidad predictiva de mortalidad en los pacientes ancianos con fractura de fémur. Y aquí ancianos es importante porque la población del Fragile Vic es una población muy anciana, de más de 85 años, que viene ingresada de una unidad de geriátrica aguda. Por lo tanto, son pacientes con mucha comorbilidad y un porcentaje muy alto de deterioro cognitivo. Entonces, bueno, parece que sí, que lo podemos empezar a utilizar, ¿no? Pero hacen falta más estudios, que es un poco lo que estamos haciendo ahora para acabar de validar la herramienta. Ahora,
en este momento hemos acabado ya el reclutamiento, tenemos 150 pacientes y estamos haciendo el seguimiento. Por lo tanto, del estudio actual solamente os puedo explicar, os puedo enseñar la descripción de nuestra cohorte, que tampoco me voy a enrollar mucho, pero sí que, bueno, destacar que a pesar de que estemos incluyendo pacientes de más de 65 años, la edad media es de 87,6, o sea que tampoco dista tanto de la población de la UGA. Evidentemente la mayoría son mujeres, pero sí que tenemos un nivel de fragilidad no muy alto, o sea, el 49% tienen una fragilidad inicial. Bueno, los síndromes geriátricos más frecuentes que estamos viendo son el síndrome de caídas y la polifarmacia, y las comorbilidades más importantes son la neurológica y la cardíaca. Esto es simplemente para que veáis que estamos haciendo la valoración geriátrica integral y, bueno, no hay mucha tampoco originalidad en esto. La fractura más frecuente es la pertrocanteria y la intervención más frecuente es el clavo gamma. Así que parece que es un poco original el hecho de que hay una tasa de descarga baja, de un 10%, que por ejemplo en la población del Fragile X era mucho más alta. La cirugía fue en el 96% de los pacientes, solo 6 no se intervinieron, porque 4 al menos murieron antes de la cirugía. Y las complicaciones posoperatorias más frecuentes son la anemia, el delirio y la insuficiencia renal. Tenemos pocas infecciones también. El destino a la alta más frecuente es el centro sociosanitario, pero hay un 6% de pacientes que murieron, a pesar de no tener mucha fragilidad, que murieron en el mismo ingreso. Simplemente quiero acabar con una pregunta, y es, bueno, una pregunta para debatir un poco, si os apetece, ¿no? Y es si creéis que teniendo las herramientas necesarias y que sean herramientas fiables, que realmente nos podamos apoyar en ellas, si en casos muy seleccionados, que sería un porcentaje muy bajo de los pacientes, el hecho de ofrecer la posibilidad de un tratamiento paliativo, no quirúrgico, paliativo directamente en algunos pacientes, pensáis que podría estar dentro del protocolo, ¿no? O que las familias pudieran tener esta información para poder elegir. Muchas gracias por su atención. Este es el Hospital de Olot. Muchas gracias a los ponentes. Os animo a que hagáis cualquier pregunta, no pidáis el micrófono en la tarjeta que tenéis en la bolsa o por internet. Aprovechar los ponentes, que es un lujo de mesa. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Hay una pregunta por allá. Hola, buenos días. Soy Diana Ovejero del Hospital del Mar. Gracias a los ponentes por la presentación. I have a couple of questions for Dr. Opinder. The first of all, is if you use facet joint injections to treat acute pain in your vertebral unit, if you call anesthesiologist. And the second question is, as far as my knowledge goes, vertebroplasties are often associated with adjacent vertebral fractures, so we try not to use it if it's possible, but from your talk, I can see that you're using it very often, so I wanted to know your opinion. Thank you. So thank you. I think those are two really good questions, and I'll just repeat them to the audience. The first question was, what is the role of facet nerve root blocks? So you're right. Currently, we have no randomized controlled trials in hospitalized patients at this present time. We have one trial called the VAPOR trial, which had about 60% of hospitalized patients, but there are no randomized controlled trials in just hospitalized patients. We've just completed a feasibility study where we have used the posterior rami facet nerve root blocks, and we found that they have worked quite well. What we're not sure is how long will they last. So that's the big question. So we think immediate pain may benefit, but we're not sure how long it will last. Will it last only 24 hours,
possibly 36, possibly longer. So we think we need further research to try and evaluate that further. In terms of cement causing adjacent level fractures, there's now a number of systematic reviews, and what they show is that those patients at higher risk of new fractures are dependent on the degree of kyphosis and the severity of the osteoporosis, not the cement itself. So that's why it's really, really critically important that you provide secondary prevention for those groups. What we do in our unit, we do prophylactically cement sometimes the adjacent vertebrae, particularly if it's at the thoracolumbar junction. But that's a very specialist work. But certainly, and just to reiterate, cement augmentation should be reserved for the very severe patient who can't get out of bed, not as a routine practice. Thank you. Thank you very much. ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenos días. Primero que todo, felicitar a todos los ponentes y a la mesa. Muy interesantes los temas. Quisiera preguntar al doctor Rafael Gómez si cree que sería oportuno el establecer o estandarizar alguna actuación en aquellos varones con cáncer de próstata y que están recibiendo un tratamiento androgénico. Sí. ¿Qué tipo de actuación? Hombre, pues yo creo que lo primero, claro, como decían en la mesa anterior, en cada lugar hay unas estructuras distintas, unas relaciones distintas entre los servicios y ahí habría que verlo. Que desde luego, en todo paciente con cáncer de próstata y terapia de deprivación androgénica, el que lo trate tiene que considerar que es un paciente de alto riesgo de fractura. Valorar ese riesgo y proceder de la manera que sea, quiero decir, en cada sitio como sea, o que lo lleven los urólogos o que se lleve a una unidad de prevención o desde primaria. Pero desde luego, primero, tener conciencia de eso, que hay algunas especialidades que lógicamente por su ámbito de actuación no entra dentro de sus preocupaciones, vamos a decirlo así, y proceder en función del riesgo que tengan, partiendo de la base eso, que van a ser primero pacientes mayores, que por lo tanto ya por eso van a tener un riesgo, que van a tener una supervivencia larga y que los datos están ahí. O sea, lo que no puede ser es que no queden en terreno de nadie al final, que es lo que pasa, ¿eh? Yo creo que desde luego hay que sistematizarlo, por supuesto, con la misma, es que digamos que la historia sería un poco la misma que cuando en una unidad de menopausia se plantean que hay que valorarlo. Es muy burdo lo que voy a decir, pero hay que considerar la misma historia, la alteración hormonal que va detrás. Luego ya tratarlo y seguirlo el que sea. Yo siempre diré que tiene que ser primaria, como es lógico y natural, pero concienciarse sin duda. Claro. Sí, al hilo de esto, ha comentado antes que hay que plantearse osteoporosis del varón una causa secundaria. Yo tengo una sensación, pero desde primaria existe la sensación inversa de que cuando hay un paciente EPOC, aunque no esté tomando cortis, o un paciente en tratamiento antiepiléptico, se plantea, uno tiene el chip de hacer prevención de niveles de calcio, vitamina D, etcétera, o no. Tengo que decir la verdad, lo que queda bien. Bueno, está la Generalitat ya. Yo creo que no se plantea, yo creo que cosas como esta pueden valer pues para que alguien lo meta dentro de sus procedimientos, decir, hey, también tengo que considerar eso. Primero, que puede ser víctima de eso, que se fracturan, que tengo que descartar secundaria, especialmente mirar fármacos, resumido mucho, insuficiencia renal, sí, los tratamientos anticonvulsivantes, las heparinas, pero tienen bastante menos trascendencia, ¿no? Pero en el hombre no se considera ni mucho menos porque, claro, el peso de la osteoporosis premenopáusica es abrumadoramente superior. Quiero decir, esto como yo decía, aunque hoy en día quede mal y que me perdonen las mujeres de la sala, es una intervención con sesgo de género en este caso, pero sesgo de género para los hombres, porque no se ha considerado. Yo tengo una pregunta para la doctora Badosa y era saber si en su hospital hacen algo especial a los pacientes más frágiles. O sea, ¿hacéis algún protocolo diferente? ¿Los operáis antes? Bueno, intentamos operarlos antes, pero es la única diferencia porque la verdad es que en este momento, es como estamos en periodo de investigación, de hecho el índice tampoco lo hacemos
pero no consta todavía ni en la historia. Nos ha servido, en algunos casos sí que es verdad que nos ha servido últimamente para tomar alguna decisión, ¿no? En pacientes que se ven muy frágiles, que tienen tipos de fractura muy complicadas, que necesitan cirugías muy complicadas o incluso derivaciones a hospitales de tercer nivel, sí que valoramos un poco el pronóstico vital que tienen, la calidad de vida que tienen, para acabar de decidir con la familia normalmente, porque el paciente muchas veces no puede decidir y esto sí que nos ayuda. Pero por lo demás, de momento, no se hace, en cuanto a técnica quirúrgica, etcétera, no se hace ninguna diferencia. Perfecto. Doctor Martín. Hola, ¿se me oye? Bueno, yo soy Jordi Martín, de Hospital de Sant Pau, que soy una especie de ente ortogeriátrico en esta casa. Entonces, la pregunta iba destinada a la doctora Badosa. Me ha parecido entender que en la última diapositiva hablabas de que en qué tipo de fracturas podíamos plantearnos un tratamiento conservador, ¿no? Según he entendido. Bueno, no era bien esto, pero también podría ser. No, lo digo por nuestra experiencia aquí, es que en algún tipo de pacientes que son muy comórbidos en situaciones finales de vida, en las fracturas subcapitales que puedan sedestar con tolerancia al dolor, en esos casos, en alguna fractura que hemos conseguido todo esto, hemos conseguido no operarlas, ¿vale? En las otras es muy difícil porque pues, bueno, conllevan el dolor, el encamamiento y es muy difícil limitar la cirugía de una fractura de fémur. Yo había entendido por aquí, ¿en qué tipo de fracturas? Bueno, nosotros hemos tenido también alguna experiencia de una concretamente de los 150. Hay uno que no se operó porque se destaba y no tenía dolor y no hacía la función que ya tenía previamente. Pero mi pregunta iba un poco más allá, ¿no? Sino incluso en pacientes que no podrán sedestar porque tendrán dolor, pero que prevés que tienen una supervivencia menor de 30 días. Con lo cual me planteo, y es que antes hacía cuidados paliativos, entonces me planteo si a lo mejor estos pacientes vale la pena operarlos para vivir estos 30 días con complicaciones, o a lo mejor vale la pena poner un tratamiento de dolor y de final de vida prácticamente, ¿no? Esta era un poco, estos son los pacientes que me preocupaban. Es un tema de debate importante porque depende de cómo se vea, la cirugía de la fractura de fémur podría ser casi una cirugía paliativa en algunos casos. Porque ¿no? Si dejas de operar no vas a poder sedestar, si no sedestas van a aparecer un montón de complicaciones que van a hacer que tu mortalidad se aumente y sea más corta. Entonces es un pez difícil de... Sí, es difícil. Por eso ya te digo que serían casos, yo qué sé, de los 150 igual en 1 o 2, ¿no? Pero serían muy pocos casos, pero sí que me planteo en estos casos. En los demás, el paciente, yo pienso ahora, después de haber hecho todo el estudio, de ir viendo un poco cómo va, que los pacientes, aunque sean frágiles y tengan pocos meses de vida o piensas que no sobrevivirán al año, sí que merece la pena operarlos, con las garantías que podamos ofrecer, pero... Gracias. There is a question in the chat for Prof. Saota. They ask you what is your opinion about spinal jackets? You think it's are feasible or not? So, thank you. I presume that's a question about wearing the brace, braces. So, the UK guideline, we've been very clear that braces should not be used routinely for patients with acute vertebral fractures, full stop. And many older patients can't actually tolerate them. They have spinal deformities. It's difficult to wear them. They get difficulty in terms of discomfort. So certainly in the acute hospital setting, they should not be used routinely. Full stop. Thank you. Bueno, damos por acabada la mesa. Espero que habéis aprendido mucho y nos vemos después del café a las 12. Nos encontramos aquí. Muchas gracias.